Bueno, hoy comenzamos nuestro estudio dándole un vistazo al Nuevo Testamento. Estamos esta semana, estas últimas 5 semanas, tratando el tema de el pensamiento que persevera. La semana pasada dimos una vista desde el Antiguo Testamento y el versículo era: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En esta semana, el versículo o el tesoro de hoy es 2 Corintios 10:5. Hoy, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La autora nos invita a que comparemos el versículo de la semana pasada del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y dice así: mientras las palabras del profeta Isaías están llenas de frescura y seguridad, las del apóstol Pablo nos da un duro golpe. Dios inspiró a ambos para que nos dijeran lo mismo, solo que este último lo hizo con un par de guantes de boxeo. Por tanto, hoy vamos a examinar 2 Corintios 10, desde el 3 hasta el 5. Dice: lea una vez más estos importantes versículos y pida a Dios que abra su mente para mostrarle las maravillas de su palabra. Entonces voy a leer desde el 3 hasta el 5. 2 Corintios 10. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos que a través de este texto, Señor, tú nos puedas mostrar cómo debemos someter nuestra mente al señorío de Cristo. Sin lugar a dudas que son muchos los obstáculos que tenemos y que hemos estudiado, Señor, pero rogamos a ti para que tú, mi Señor, abras nuestro entendimiento y permitas que por el poder del Espíritu Santo nosotras podamos ser transformadas continuamente en nuestro pensamiento. Amén. La frase poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas que viene en el versículo 4 dice: la palabra griega que se traduce como destrucción es katairesis, que significa demolición, destrucción de una fortaleza. La palabra griega que traducimos fortaleza viene de hecho, que significa aferrarse. Su derivado, ochuroma, significa una fortaleza, fortificación o fuerte. Se utiliza metafóricamente para referirse a conceptos o argumentos en los que una persona confía. Podemos ver la palabra de esta manera: una fortaleza es cualquier cosa a la que nos aferramos que termina por aprisionarnos. Ahora estudiemos qué quiso decir Pablo con esto de destruir fortalezas. La palabra destrucción implica en este caso un poder tremendo, para ser más exactas, un poder divino. En gran medida, los creyentes permanecemos sometidos a un yugo de esclavitud porque atacamos nuestras fortalezas como si fueran mosquitos. Las fortalezas son como fortificaciones de concreto que hemos construido alrededor de nuestras vidas, bloque por bloque a lo largo de muchos años. Las creamos, fuéramos conscientes de ello o no. En algún momento nos damos cuenta de que ya no las controlamos y ellas nos controlan a nosotras. La autora cuenta una experiencia, antes de que continúe con más explicaciones del versículo. Cuenta una experiencia que tuvo visitando Grecia y Roma. Dice: el año pasado tuve el privilegio de repetir los trayectos que hizo el apóstol Pablo en sus viajes por Grecia y Roma. Allí
De pie en la antigua Corinto, de cara a las ruinas de lo que alguna vez fuera una ciudad pujante, vi una fortaleza en lo alto de la montaña. Le pregunté a la guía de qué edificio se trataba. Ella respondió: es una antigua fortaleza. Todas las ciudades griegas tenían una en la cima de la montaña más alta de sus alrededores. En tiempos de guerra eran consideradas impenetrables e inaccesibles. Era el lugar donde se escondían los gobernantes de las ciudades en tiempos de inseguridad. Y dice la autora: me quedé atónita. Estaba viendo la fortaleza que Pablo utilizó como analogía cuando se erguía orgullosa en lo alto en la montaña. Mientras los siglos habían erosionado los edificios que estaban más abajo, y comprendí por qué el ejército enemigo se rendía. El poder de Satanás proviene de su habilidad para mentir. Una vez que aprendemos la verdad y cómo usarla, Satanás no tiene de qué asirse. Repitamos lo que nos dijo lo que le dijo la guía a Beth Moore. Le dijo: eran impenetrables e inaccesibles. Era el lugar donde se escondían los gobernantes de la ciudad en tiempos de inseguridad o en tiempos de peligro. Nosotros podríamos, Pablo identifica las fortalezas destruidas por armas espirituales que él usa con argumentos y todo razonamiento altivo que se resiste contra Dios. Había de llevar todo pensamiento cautivo, por lo que las ilustraciones militares relacionadas a las Fuerzas Armadas describen los efectos del Evangelio, donde quizá el Espíritu Santo penetra la defensa del corazón humano caído y logra someterlo a Cristo. Esto es lo que hace la palabra. Y pues esa sería una defensa para nosotras, saber de que Él tiene el poder de destruir ese muro de nuestro corazón caído, y lo hizo en el momento en que nosotras aceptamos a Cristo, o que Él vino a morar en nosotros, y en ese momento vino a morar Cristo en lugar de tener nuestra vida perdida. Nosotros hemos estudiado en la semana 3 los obstáculos que circundan nuestra vida. Y pues es curioso que cuando estamos hablando de derribar argumentos y toda altivez, nuevamente cita la soberbia o altivez. Y voy a repasar un poco ahorita los títulos de esos obstáculos que estuvimos estudiando. La palabra griega que se traduce como argumentos es logismos, que significa estimación, cálculo, reflexión. En los autores griegos clásicos se utiliza para referirse a la consideración y reflexión que precede a una conducta y la determina. Estos argumentos son nuestras explicaciones racionales para las fortalezas que continúan en nuestra vida. Siempre tenemos una excusita. Usted las ha tenido, yo también. Nunca olvide que Satanás persiste donde existe una fortaleza. Él tiene una lista inacabable de razones lógicas para las cosas que hacemos y las que dejamos de hacer. No olvide que el mismo Dios que vino en su ayuda antes volverá a ayudarlo una y otra vez. Quizás usted piense que los obstáculos actuales son más grandes, pero le aseguro que Dios no piensa así. Él es todopoderoso. Ahora veamos la otra palabra fundamental en esta frase: altivez. La palabra griega upsoma significa algo elevado, levantado, un lugar alto, en sentido figurado, un adversario orgulloso, una torre o fortaleza elevada construida orgullosamente por el enemigo. Soberbia. Creo que basándonos en esta definición podemos sacar 3 conclusiones. La primera:
Toda fortaleza está relacionada con algo que hemos exaltado a una posición más alta que la de Dios en nuestras vidas. Ídolos. Toda fortaleza simula tener algo que sentimos que debemos tener: ayuda, consuelo, alivio de una tensión o protección. Toda fortaleza en la vida de un creyente es una tremenda fuente de orgullo para el enemigo. Que esto lo haga a usted airearse de tal manera que se decida a dejar de darle esa satisfacción al maligno. Entonces vamos a repasar la semana 3, los obstáculos. A ver si queremos recordarlos, porque no queremos ni recordarlos. El primero en el que estuvimos pensando y trabajando bastante, el obstáculo de la incredulidad. Es una fortaleza tremenda hoy en día en cualquier ámbito cristiano, la incredulidad. Desafortunadamente está pisando las iglesias, la incredulidad. El segundo, la soberbia, que la acabamos de nombrar. Y la tercera, la idolatría, que también la nombramos ahorita. Es decir, que nuevamente nos hace un llamado el Señor. ¿Qué estamos permitiendo en nuestra vida para no ser libres y poder depender completamente de nuestro Señor? Muchas veces el enemigo también hace surgir soberbia en nosotras para evitar que las fortalezas sean destruidas. Para ser libre, escuchen esto, para ser libre, la humildad es parte necesaria de la mentalidad del creyente. En el cuerpo de Cristo, los soberbios nunca son libres. Esa frase me impactó. En el cuerpo de Cristo, los soberbios nunca son libres. ¿Qué rol ha jugado el orgullo en una de sus fortalezas? Y yo escribí bien largo, muchísimo. De pronto soy solo yo. Piensa sobre esto. Ahora leamos Isaías 14, 12, 14. Isaías 14, 12 al 14. Dice así: Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Las palabras de Isaías se referían en un sentido inmediato al rey de Babilonia, pero en sentido más profundo se refieren a Satanás, al lucero de la mañana caído. El deseo de Satanás de ser adorado atiza el fuego de su rebelión contra Dios. Si él no puede hacer que las personas lo adoren, logra su meta tentando a las personas para que adoren cualquier cosa que no sea Dios. Ídolos. Dios nos creó para adorar. Todos adoramos algo. Según la definición de Pairo, el centro de nuestra adoración puede determinarse por nuestra mirada. Es decir, a quién o cuál es el objeto de nuestra atención. Aquello que adoramos es también a lo que obedecemos. Observe la primera parte de la definición que dice que es como levantar una vela. Entonces, el de que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué se levanta? En este ejemplo, como se levanta una vela.
Para las que estamos haciendo también el estudio del domingo, este próximo estudio es sobre la obediencia. Y aquí precisamente dice, aquello que adoramos es también a lo que obedecemos. Confiemos en el Señor, que el Señor nos va a continuar transformando para que nosotras lo adoremos a Él y no otra cantidad de cosas que sin darnos cuenta las estamos adorando. Espero que usted esté viendo pruebas bíblicas de lo que ya ha conocido por experiencia. Las fortalezas afectan tu comportamiento. El enemigo no puede entrar en un creyente. Estamos sellados con el Espíritu Santo de Dios, según Efesios 1, 13, 14. Él no puede obligarnos a hacer nada, solo puede guiarnos a hacer cosas. Las fortalezas son las cuerdas del yugo por medio de las cuales Satanás intenta guiarnos. Y nosotros dejamos que caigamos en la trampita como cayó Eva. Trampitas, trampitas. Y entonces, en lugar de adorar a nuestro Señor, nos desviamos en otra cantidad de cosas. Idolatría, soberbia e incredulidad. Mientras tanto, vamos a leer Oseas 11:4, al ver cómo nos lleva el Señor. Él no nos pone trampas. Oseas 11:4 dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Nos atrajo con cuerdas de amor. Y hace la mención de quitar el yugo de la cerviz. Como saben, si ponen el yugo sobre la cerviz de un buey, no puede agacharse para comer. Pero el Señor con nosotros nos atrajo con cuerdas de amor y aparte eso nos quitó el yugo para que pudiéramos comer, nos puso la comida delante de nosotras. Él nos trató con todo el amor. Y dice la autora, cuando reflexiono sobre mi historia con Dios y cómo Él y solo Él es responsable de mi liberación, mis ojos casi se llenan de lágrimas al leer este versículo. Cómo desea Dios guiar a sus hijos con cuerdas de amor. Así Él nos ha dirigido en nuestra vida y así hizo con nosotras sin merecerlo. Satanás, el máximo engañador, también quiere guiarnos. Dios nos lleva con cuerdas humanas, con cuerdas de amor, mientras que Satanás aprieta el yugo sobre nuestro cuello y nos guía con cuerdas de falsedad y mentira. Y tristemente a veces nos dejamos atrapar. La última parte de la frase del versículo 5, contra el conocimiento de Dios, ¿sí? La frase es que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces la última parte de la frase, contra el conocimiento de Dios, una vez más se nos recuerda por qué conocer la verdad es clave para la libertad. Leamos Juan 8:32. Juan 8. 8:32 dice así. Un versículo que lo usamos constantemente. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Conocemos la verdad? Aquí estamos en esa tarea, conocer la verdad. Si no conocemos la palabra de Dios, mal podremos reconocer lo que está levantándose contra el conocimiento de Dios. Cuanto más conocemos de la palabra de Dios, más rápidamente podemos reconocer los intentos de Satanás de cubrirla, levantando la vela de su arco sobre ella, de mentiras y de falsedad.
La frase 4 del versículo, llevando cautivo todo pensamiento. Pasaremos el resto de la semana estudiando cómo llevar nuestros pensamientos cautivos a Cristo, o según lo diría el profeta Isaías, cómo hacer que ellos perseveren en Cristo. La frase llevando cautivo viene de la palabra griega aichmalotizo, que significa un prisionero cautivo, llevar cautivo, por implicación someter o sujetar. Mencionaré ahora y más tarde también que esta frase implica una acción repetida y continua. Todos buscamos una solución rápida, pero Dios desea un cambio que perdure, un estilo de vida cristiano. Por eso es que perseverar, y es un proceso. Todo el proceso de santificación es largo. A veces un poquito subimos y bajamos un poquito y volvemos a subir. Con la ayuda de Dios podremos continuar yendo hacia la meta de algún día ser más parecidos a la imagen de su Hijo Cristo. Perseverar con nuestro pensamiento en Dios es cuestión de práctica. Pensemos en lo siguiente. Cuando nos aprendimos las tablas de multiplicar en Colombia, entonces tenía un ritmo. 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10. Y tenían un chiste que un niñito no se aprendió nunca las tablas, pero se aprendió el ritmo. Ojalá no nos pase así a nosotros con la palabra. La escuchamos por aquí y sale por acá. Y oímos solamente un sonidito. Llevando cautivo todo pensamiento, y es únicamente a través de la palabra, una acción repetitiva y continua. Usted y yo hemos sido controlados y llevados cautivos por pensamientos destructivos, negativos y engañosos durante demasiado tiempo. Por medio del poder divino del Espíritu Santo podemos, en cambio, llevar nosotros cautivos a nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la frase al final es a la obediencia de Cristo. Dios desea que seamos victoriosas. No somos victoriosos para vencer al enemigo. Somos victoriosas cuando nos rendimos a Cristo. No llegamos a ser victoriosas cuando nos independizamos del enemigo. Somos victoriosas cuando dependemos de Dios. Lo que estamos estudiando también el domingo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Lo mismo con la palabra. Si nosotros no dependemos de Dios, estamos frías. Una vida de victoria surge de pensamientos de victoria. Pensar pensamientos de victoria surge de concentrarnos en un Dios victorioso que gana todas nuestras batallas. La complicada lección de hoy tiene un final bastante sencillo. Podemos ser desviados por las cuerdas de un yugo maligno o podemos ser llevadas a la victoria por cuerdas humanas de amor. Querida hermana, tenemos un trabajo muy importante por hacer durante el resto de estas semanas en donde estaremos estudiando el pensamiento que persevera. Recuerda, esta guerra se libra para ganar la libertad y el campo de batalla es la mente. Antes de comenzar el tema de la próxima semana, pasa un tiempo adicional permitiendo que Dios limpie tu corazón y aclare tu mente. La exhortación de Josué a los hijos de Israel es bellamente apropiada para nosotros hoy. Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Josué 3:5.
Las maravillas que Dios quiere hacer en nuestras mañanas se preparan en nuestro hoy. Querida hermana y compañera de viaje, dice la autora, yo la amo más de lo que usted se imagina, pero más nos ama el Señor. Y hay una pregunta al final, ¿cómo desea Dios que tú respondas a lo que te ha mostrado hoy? Ojalá medites en esto en un tiempo devocional con el Señor. Que Dios te bendiga.